¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo quiero tomar la palabra yo. Adelante, María. Sí. Bueno, pues felicidades por esta iniciativa. Me parece que es muy importante y todos los foros que tengan que ver con la promoción precisamente de esta consulta popular, que es un evento histórico. Por primera vez en la historia de nuestro país tenemos la oportunidad de enjuiciar o de participar y votando para enjuiciar a delincuentes que han hecho tanto daño a nuestro país. Entonces, como decían hace un momento, independientemente de los resultados que sean favorables o no, es una actividad ciudadana, es una actividad millones de ciudadanos que estamos hartos de todo el saqueo, que estamos hartos de la impunidad. Y yo creo que con esta participación vamos a dejar un precedente que va a ser lo más importante de participación ciudadana y que se acabe esa impunidad que ha imperado tanto en nuestro país. Entonces yo llamo a todos los participantes y a seguir promoviendo la participación, porque pues no es poco lo que necesitamos. Son 37 millones y medio de votantes y la verdad es que hay mucha desinformación. Hemos estado participando nosotros en actividades de difusión, hay mucha desinformación, hace falta mucho trabajo y yo los invito a sumarse a las diferentes brigadas que están participando, que están en las calles, y que este próximo fin de semana estaremos en mercados, en diferentes mercados, en el mercado Independencia, en el Zapata, en el mercado de en el centro, en diferentes mercados, y que hagamos brigadas, que formemos brigadas con amigos, con familiares, y que participemos todos, que conjuntamente hagamos posible esta gran aspiración de millones de mexicanos de llevar a juicio a los expresidentes. Gracias. Gracias, María. Una tarea central, permíteme, es cómo abrir los medios de comunicación en Puebla, la radio, la televisión, para dar toda esta información que se ha vertido aquí. Creo que es una tarea esencial y fundamental. Adelante, Oscar. Bueno, pues el mío es un punto de vista totalmente obradorista, porque me conocen en esto, ¿no? Y con esto no quiero decir que hay que separarnos, al contrario. El obradorismo, pues, creo que es la medida suficiente para este país que no tiene mucha conciencia política, ni siquiera conciencia histórica. Entonces, pues un gobierno izquierda-centro, más que centro-izquierda, o a lo mejor sí somos centro-izquierda, que está más concentrado y se define más como un luchador en contra del neoliberalismo específicamente, y pues hasta ahí, ¿no? Ahora, en tanto a la consulta popular, pues conociendo a López Obrador como lo conozco, y conociendo a la gente, porque yo soy de los números electorales y me planto más en el tema estadístico electoral desde hace 15 años en Morena, pues la gente no va a salir a votar. Ahorita la gente no salió a votar. Y algo de lo que decías ahorita que terminaste es que la prensa mugrosa local tiene más poder de penetración que nosotros con nuestras brigadas, que ahí andamos como locos, y que vamos a andar, como dice María,
el sábado y el domingo, tratando de concientizar a la gente, porque al final de cuentas, pues funciona, tarde o temprano funciona, y yo creo que esto de la consulta popular, pues más es un golpe educativo, más que mediático, es un golpe educativo de Andrés Manuel, porque si algo que tiene y ahora da sus clases todos los días de 7 a 8 o 9 de la mañana, es educar, educar, educar. Porque lo único que podremos hacer, y así como unos nos dedicamos a los números, otros tienen que dedicarse a la revolución de las conciencias, que eso es lo más importante y lo trascendental. Alguien decía hace rato que, pues, dentro del obradorismo, lo único que nos dedicamos más a lo electoral, más pues ahora a la gobernanza, y es cierto, alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Y los otros que tienen que hacer un buen trabajo de revolución de las conciencias, pues son otros, y otros tendríamos que hacer otras cosas, y otros habría que hacer otras cosas. Y yo creo que de los 34 millones de personas que necesitamos para la votación, quizás se lleguen a 20 millones, no a más. Pero eso hay que estar preparados y aprovecharlo, porque la derecha va a decir, ya ven, fue una tontería, fue una farsa, no sirvió de nada, etcétera. Obviamente Andrés Manuel pues ya está preparado y no sé qué piense, pero pues siempre tiene respuestas para los neoliberales, que por cierto nos tocaron muy blanditos y muy torpes, ¿no? En esta generación. Y bueno, pues solo agradecerles también el espacio y pues este tipo de reuniones que, como dice María, pues que las vayamos aterrizando con la gente, ¿no? Y digo, aquí gente como Guachi, como pocos conozco que están acá, pues siempre han estado chambeando en campo. Pues muchas gracias. Gracias, Oscar. Y avisarles, la próxima semana vamos a hacer otra mesa sobre neoliberalismo, deuda pública contra deuda social. Y el próximo 23 de julio, una mesa que ya hay 3 compañeros apuntados, después se les dice la disputa por el agua en el territorio nacional. Y con esto le cedo la palabra al compañero Salvador Salado. Adelante, Salvador. Buenas tardes. No sé qué me pasa, pero no, aquí está ya. Bien. Un saludo desde Zacatecas. Estamos también participando en la promoción de la consulta. Pero una cosa que nos queda claro es que yo sí he criticado esta cuestión de que pues hay muchos generales, todo el mundo tira línea, y a la hora del trabajo concreto somos muy pocos. Entonces yo sí hago un llamado a que estemos promoviendo la consulta en los barrios, en los mercados, en las plazas, que salgamos. Esta es una gran oportunidad para ello. Pero independientemente de esto, pues estamos viendo que se han puesto muchas piedritas en el camino. El hecho de que vaya a haber una tercera parte de las casillas ya es un gran reto. Esta cuestión de que no se quiso vincular la elección federal pasada del 6 de julio para haber aprovechado toda la infraestructura y todo para haber hecho ahí la consulta, como se hace en otros países. Como se hace en otros países, cuando se hacen las elecciones, te dan las hojas para si estás de acuerdo o no en promover esta ley. Eso se hace en Estados Unidos. Y eso se hace en otros lados. Entonces aquí no se quiso vincular. ¿Por qué no se quiso vincular? Porque le iban a dar la oportunidad al presidente para estar en campaña. Dice, no, entonces va a influir sobre las elecciones. Entonces, la oposición nos ha puesto muchas piedritas en el camino. Esa es una. La otra,
es que apenas a partir del 15 de este mes va a empezar la promoción oficial del INE. ¿Cuánto va a haber? No sabemos cuánta. Luego, esas son las cuestiones. Y lo otro fue lo retorcido que se hizo de la pregunta. Cómo se le dio vuelta a la pregunta que Andrés Manuel propuso en forma muy directa diciendo qué actores se deberían de enjuiciar y por qué se deberían de enjuiciar. Bueno, ahí está. Y así están las cosas y así debemos de remarle. Podemos avisorar algunas lecciones que nos va a dejar esta consulta. En primer término es la pedagógica. Aquí ya la persona que me antecedió lo dijo, es educativa, la pedagógica. Quiere decir que estamos aprendiendo. Esta es la primer consulta nacional oficial. Recuérdese que hubo sobre el aeropuerto, que hubo la de Mexicali, pero esas no fueron normadas. Esta es la primer consulta nacional. Independientemente de que logremos los votos requeridos o no para la vinculación, estamos haciendo camino. Estamos aprendiendo la democracia directa y participativa, y eso es lo importante. Bueno, esa es una lección. Lo otro es que un cúmulo de organizaciones sociales más aquellas organizaciones políticas, estamos creando un frente común, sobre todo para una cuestión y dejar lección, de que estamos rescatando memoria, de que aquellos que se han involucrado en actos de corrupción, de crímenes de lesa humanidad, tarde que temprano tienen que responderle al pueblo de México. Entonces, que hay precisamente un pueblo atento y que tiene la posibilidad de ejercer sus derechos y juzgar a aquellos que tanto lo han agraviado. Entonces, esta es otra de las cuestiones. La otra cuestión es la lucha en contra de la impunidad y la corrupción. Entonces, esto será apenas un ensayo, que lo veamos así, será un ensayo donde vamos a concitar a muchísimas fuerzas, que vamos a ir afinando esta forma de democracia, que no nos desalentemos, porque recuerden que ya la Suprema Corte de Justicia cuatro veces echó para abajo solicitudes de consulta a partir del 2014 que se creó la Ley Federal de Consulta Popular. Entonces, estemos pues prestos y luego sobre todo de que concitemos a nuestros compañeros a estar presentes con todos los medios que tengamos. Este es uno muy importante, crear estos ámbitos de reflexión y de debate, y sobre todo de que nosotros tengamos la capacidad de articular todas las fuerzas sociales, concitarlas. Bueno, pues esta es mi participación. Les reitero mi saludo desde Zacatecas y enhorabuena. Buenas tardes. Gracias, Salvador. ¿Alguien más? Mónica, querías tomar la palabra. Adelante. ¿Y me escuchó? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, pues varias cuestiones. No quiero abordar el tema de la deuda porque efectivamente la próxima charla es sobre eso con dos excelentes ponentes de parte de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. Estará Pablo Moctezuma Barragán con el tema de la historia de la deuda pública mexicana, y el compañero economista Héctor, se me fue. Torres González, perdón por el Alzheimer. Perfecto, bueno, entonces ahí está. Ahora, lo que sí se vale decirles es que la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública ha acordado sumarse a al trabajo por la consulta, aportando datos y elementos de cómo endeudaron los expresidentes a nuestra nación y haciendo propaganda desde ese tema. Por ejemplo, con respecto al Producto Interno Bruto, la deuda cerró en 2006 con el 29.5% del Producto Interno Bruto. Con Felipe Calderón, 37.2% del Producto Interno Bruto.
en 2012 y con Enrique Peña Nieto 44.9%, y actualmente la deuda pública interna y externa abarca o equivale al 52% del interno bruto mexicano. No te Otro alejes, dato que, ¿sí, Gerardo? no te alejes mucho. ¿Cómo? No se escucha la última cifra. Ah, muy bien. El La 50 y última tantos por cifra ciento. que es 52% del Producto Interno Bruto. A eso equivale la deuda actual, interna y externa, aclarándoles que la deuda, una buena parte de la deuda interna está en realidad en manos de extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, son datos ahí. Dos, de cómo fue de manera brutal endeudándose este país. De tal manera que ahora ya no es una sangría, es una hemorragia de recursos la que tenemos. Cada año, este año, con la pandemia encima, se van a ir 724,000 millones de pesos. Apunten los 724,000 millones de pesos en el pago del servicio de la deuda. Y este año se van a invertir en los grandes programas emblema del gobierno y las grandes obras prioritarias del gobierno de Andrés Manuel, 440,000 millones de pesos. De ese tamaño es el problema de la deuda. Y entonces, en este contexto, quiero decirles, y habiendo dicho, estamos trabajando por la campaña y demás cuestiones, lo que personalmente me preocupa. O sea, me preocupa que la gente va a llegar y quien lea la pregunta va a encontrar algo muy diferente a lo que ha estado haciendo como propaganda. Coincidiendo, a mí me parece importante el tema de la lucha contra la impunidad, pero también pasa por el aquí y por el ahora, ¿no? Me parece importante que la consulta pone a la derecha la defensiva, ¿no? Que es un pretexto para salir, para activar, para trabajar con la gente y para organizar. Me preocupa que la gente va a leer otra cosa, que haya frustración y que se crea que se va a alcanzar la meta. Porque como lo dijo algún compañero, sin ánimo de echarle balde de agua helada, Andrés tuvo 30 millones de votos. Andrés, en el 2018. Se necesitan 37.2, pero en el 2018 tuvo 24 millones de votos las diputaciones federales de la coalición progresista y ahora hubo 20 millones de votos. De ese tamaño está el problema. No solo Morena, junto con sus aliados en esta elección que acaba de pasar, que se justifica por ser intermedia, pero yo digo, pues intermedia en la mitad del país, porque la otra mitad donde se compitieron gobernaturas, prácticamente el cariz de la elección era 8. Entonces, ahí están los números. Creo que va a haber una lucha por postconsulta para darle también contenido y hay que meter el tema del derecho a la consulta, que implica que se baje la cantidad de firmas que se requieren para que vayamos a consulta y que se baje la cantidad del porcentaje que se requiere para que sea vinculante. ¿Y por qué lo pongo así? Porque razonemos esto. Un partido podría hacerse de las 300 diputaciones con el 40% de votos para hacer durante 3 años lo que quisiera con las leyes secundarias. Entonces, me estoy yendo al caso extremo, ¿no? O sea, en una elección no polarizada de 2 bloques como se dio ahora y demás, sino en la que se dispersa la votación, podría esto ser posible. Entonces, no se vale. O sea, como que quienes hacen las leyes y hacen números, de repente les falla un poquito. Aquí en el Constituyente de la Ciudad de México, no sé si se supieron, que quienes iban a ser candidatos independientes tenían que juntar más firmas que los votos reales que requerían para ser constituyentes independientes. Bueno, pues algo así puede pasar con el tema de la consulta, así como pusieron, como legislaron nuestro derecho ciudadano a la consulta para
mermar y escatimar y que no ejerciéramos nuestro derecho ciudadano a la consulta. Entonces me parece que este debate habrá que ponerlo sobre la mesa buscando modificar de fondo y en serio la legislación en relación con el tema de consulta. Para facilitarlo. Y una de las cosas importantes ahí sería el derecho a los medios de comunicación de las partes en el debate. O sea, ¿cómo puedes lanzarte una consulta con solo los elementos que estén en tus manos disponibles? ¿No? Queda terrible. Creo que tendría que legislarse el derecho a la información en los medios de comunicación y al debate informado entre las partes sobre los temas de la consulta. Pero el tema político me preocupa más todavía, es si esto implica estar volteando para atrás y luego seguir volteando para atrás. Porque en mi opinión, y algunas otras personas, el asunto es que el tema de la transformación, la mejor defensa del triunfo histórico es profundizar la transformación. Y eso es para adelante. Y eso es aquí y ahora. Por ejemplo, está el tema de la deuda, la coyuntura mundial que puso, o sea, la que nos metió la pandemia, justificaba y justifica plenamente tomar decisiones sobre el tema de la deuda pública. Y no se están haciendo. Justifica un impuesto a las grandes empresas y a las grandes fortunas y no se está haciendo. Justifica la reforma fiscal y no se está haciendo. Justifica la suspensión, la propuesta de la promotora es suspender por 2 años el servicio de la deuda para auditarla, para auditar y no estar pagando las tranzas del pasado. Porque estamos contra las tranzas del pasado, el entreguismo, el despojo y todo lo que hicieron pero estamos pagando puntualmente todo lo que endeudaron al país. Entonces el asunto es que cómo unimos lo que pasó antes con lo que necesita pasar ahora y no ponemos solo al gobierno en plan de que el gobierno tiene que hacerlo, sino nos ponemos en la calle a exigir y a respaldar al gobierno para una transformación más a fondo. Aquí Juan Pablo nos hizo una exposición sobre el tema de la cantidad de multireformas que tuvo la Constitución Política Mexicana para efecto de hacerla una constitución neoliberal. O sea, el marco jurídico del despojo ahí está. ¿Y dónde está la constituyente? Si vamos a una cuarta transformación, tenemos que trabajar por una constituyente. En serio y a fondo, y eso implica debate, análisis, asambleas populares, trabajo, elaboración, tener el derecho a la información y a los medios de comunicación propios, porque ese es el asunto. Una debilidad de la izquierda mexicana es que no tenemos medios de comunicación propios masivos, considerando que somos 125 millones o más y 93 o más millones de habitantes mayores de 18 años. Me preocupa que no estemos viendo hacia enfrente porque hoy deberíamos de tener una mega campaña para que se legisle, la 64 legislatura legisle la ley del agua. En el 2012 se metió a la Constitución el derecho humano al agua. En el 2012 se dieron los legisladores 365 días para cambiar la ley del 92, la que crea mercados del agua, por la que va a garantizar el derecho humano al agua. Y estamos en el 2021 y todavía no hacen la ley. Y ya hay un dictamen de consenso y se está yendo esta legislatura sin sacar eso. Eso debería de ser una campaña de la izquierda mexicana, de toda la gente progresista, ambientalista y demás. O sea, juntarnos con la red del agua, que ellos y ellas lleven la batuta, divulgar su propaganda y exigirle a la 64 legislatura, que está por abrir un periodo extraordinario de sesiones para el tema de la gente esta a la que se va a desaforar, que en ese periodo extraordinario de sesiones apruebe el agua, porque nos ha dicho Elena Burns, la mande. Elena Burns. Elena Burns, que ahora está en Conagua,
que las concesiones se siguen dando obligados y obligadas por los tribunales, porque hay una horda de abogados y abogadas amparándose porque no tramitaron las concesiones de agua, no se las han dado en tanto más cuánto tiempo, entonces recurren a los tribunales para que el tribunal obligue a dar la concesión. Y dice, y no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Porque si no, o nos multan, o nos inhabilitan, o nos dan cárcel. Entonces, en este gobierno se siguen dando concesiones. Y esta legislatura, la legislatura del 2018, la del Triunfo Ciudadano, la del gobierno progresista, se está yendo sin transformar esa ley, sin derogar la ley anterior y sacar la actual. Está el tema de la ley minera, con su artículo 6, con eso que cambiaran. O sea, una ley minera que dice que el tema de la minería es una actividad económica que está por encima de todo. Intereses de los pueblos originarios, comunitarios, del agua, de todos los derechos humanos, están por abajo de los derechos de la minería y, por supuesto, las empresas mineras. Bueno, es una absoluta aberración, pero ahí sigue y no se deroga y no se cambia. ¿Y para qué ir al tema del patriarcado? Nada, cero. Pareciera que la 4T, el trabajo que nos va a ofrecer a las mujeres son, como bien lo dijo un compañero, los vientres de alquiler, exportar chamacos, ¿no? Venderlos, y el tema de la prostitución. Esos son las dos chambas, porque hay trabajo específico, y ahí está Olga Sánchez Cordero, para ese tema. Cuando ella pasó por el Senado, metió la ley para los vientres de alquiler. De eso se trata. Y la señora ahora está en gobernación. O sea, no son afiguraciones. Ahí está el documento. 2, el tema de legalizar, legitimar todo el sistema prostitucional también ha sido parte de lo que aquí se cree progresista, que la verdad es que es una absoluta aberración, porque no son progresistas para dar educación sexual en las escuelas, ¿verdad? Pero resulta que sí son progresistas para legitimar el sistema prostitucional, que es legitimar la trata y absolutamente todo en ese sentido. Y el tema del medio ambiente, por poner otro, que es un gran rezago y que debería estar en nuestro activismo, en nuestro trabajo permanente, en nuestra exigencia, en organizarnos para la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran agenda pendiente para transformaciones de fondo que se necesita que se lleven a cabo, y lo estoy hablando desde esta perspectiva. La mejor defensa del triunfo histórico es profundizar la transformación, porque si eso no se hace, va a venir el desánimo, el descrédito, el todos son iguales, etcétera, etcétera. Y eso implica no dejarle al gobierno el asunto, sino asumir la lucha por esto a fondo y la exigencia al Congreso de las transformaciones que tiene que hacer las secretarías de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería mi posición en relación con lo que tenemos. Para salir del neoliberalismo no es por decreto, o sea, se tiene que construir la alternativa, la economía, el nuevo entramado jurídico. Pero el problema que tenemos, es que va a entrar una nueva legislatura y resulta que la agenda marcada es una reforma electoral que es la de la derecha. Ferriz de Con llevó 4 millones de firmas al Congreso. Ferriz de Con, o sea, ¿quién lo puede defender, no? Al Congreso, 4 millones para que borraran las plurinominales. ¿Qué significa eso? Pues significa un sistema bipartidista. O sea, todo lo que tiene que ver en teoría con el diseño institucional y demás cuestiones nos dice que si no es sistema mixto como el nuestro, o no es un sistema de representación proporcional pura,
Si te vas a un sistema de mayorías, que es quien gana en el distrito, pues es el que se queda con el 100%, aunque haya ganado un distrito con el 35-40%, pues toda esa votación no va a tener representación en el Congreso y haces un sistema político excluyente. Pues esa es la reforma que nos dice el compañero presidente que quiere. 2, lo de la Guardia Nacional, que es todo un debate, ¿no? Si implica o no implica militarización y qué está funcionando, y si está en mejores manos, si está en manos del ejército que si está en manos de un civil. Y la tercera, ¿cuál fue? Lo de lo energético, que no es energético, si entiendo que es eléctrica, bastante pequeñita. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocada? Esa es la agenda que queremos, esa es la agenda que se necesita, esa es la agenda. Yo creo que necesitamos ver ese debate, dar ese debate y exigir la transformación en serio y a fondo por la cual votamos. Porque Andrés no ganó solo. Venimos desde el 88 luchando por un gobierno que le responda a la gente, por una mayoría en el Congreso para que haga las transformaciones que necesita este país. Entonces el asunto es, ¿cómo unimos las dos cosas? Porque ya ahora estamos en el asunto de tratar de sacar las castañas del fuego y apoyar la consulta esta, que sabemos que no va a llegar a los 37 millones, pero por el otro lado, ¿cómo le hacemos para voltear a ver, trabajar, organizarnos, apoyar, respaldar la transformación en serio por la que hemos votado? Gracias. Gracias, Mónica. Yo te pediría si puedes hacer una especie de relatoría de lo que has propuesto con esta agenda desde la izquierda, como puntear nada más, porque somos muy dados a hacer documentos con un gran rollote desde el contexto de no solo mundial, sino prácticamente de la galaxia para aterrizar un punto en concreto. Creo que hay que ser Gerardo, si no lo consideran un abuso, critiqué la propuesta de reforma electoral del presidente, pero nomás dejó marcado la línea, como un compañero aquí. El asunto es, la reforma electoral que necesitamos ahora es aquella que fuera a poner el dedo en la llaga de los problemas que acaba de tener esta elección. Y el problema central de esta elección son los dedazos. Sí. Es no considerar a la gente en la elección de sus candidatos y candidatas. Marginar a la población, marginar a la militancia, imponerles candidaturas y no tienes de otro porque o vas y votas por los de derecha o por los de derecha de acá. Eso me parece patético y ese es un derecho de la militancia y es un derecho de la ciudadanía y esta reforma electoral tendría que poner el dedo sobre ese tema, que no vuelva a haber imposición de candidaturas en ningún partido, absolutamente ningún partido. Por poner un ejemplo, pues, entonces el asunto es, con esto concluyo ahora sí, ya lo juro, ¿cómo empoderar más abajo? ¿Cómo esa democracia, indirecta que tenemos, esa representación, esa democracia representativa, la vamos acotando con mayor fortaleza de la población en el qué se hace, cómo se hace y demás? Y creo que el tema de la reelección no fue consultado y es bastante cuestionable y además hay una tradición anti reelección y eso se impuso cuando se negoció la Constitución de la Ciudad de México. Ahí lo metieron, o sea, entre el toma y daca para que tú hagas tu constitución, ahora me das, hasta 4 veces se pueden reelegir. ¿De veras eso queremos? Bueno, ya, gracias. Gracias.